Hola a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña traducción de un texto adaptado de la Guerra de las Galias de César. Vamos a hacer una traducción así, un análisis así muy eh, sencillito y rápido para ir cogiendo pues un poco de agilidad a la hora de hacer las traducciones, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos el pequeño texto que es Ineo flumine pons erat, ibi praesidium ponit et in altera parte flumines titurium sabinum legatum cum sex cortibus relinquit. Castra in altitudinem pedum duodecim vallo fossaque duodeviginti pedum iubet. Bien, cuando nos encontramos con un texto así, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es señalar cuáles son los verbos. De manera que vamos a señalar, pues eso, lo que decíamos, los verbos, vamos a subrayarlos. En este caso, vamos a subrayarlos en color amarillo. Permitidme que aumente esto un poquito más, porque así va mejor. El primero que vemos es erat. Vemos el verbo ponit, también. Vamos a poner verbo. Vemos el verbo relinquit. También vamos a poner que es verbo. Vemos también el verbo iubet. Voy a hacer aquí una pequeña corrección. Vamos a ver, porque me he equivocado a la hora de escribir esto. Así que vamos a corregirlo rápido. Que a veces queremos hacer estos vídeos rápido y nos comemos cosas. Bien, vamos a volver a seleccionar el color. Muy bien, y ahora sí, vamos a señalar el verbo. Bien, estos son los verbos que tenemos. Tenemos que recordar que normalmente una oración lleva siempre un verbo. Así que si vemos que aquí tenemos 4 verbos, eso significa que tenemos 4 oraciones. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que mirar a ver si aparte de estos verbos en forma personal, que son, recordad que los verbos en forma personal son aquellos que están conjugados, puede haber algún verbo que esté en forma no personal, es decir, en este caso un infinitivo o un gerundio, un participio. Bueno, pues vamos a escoger otro color, una gama de color diferente. Vamos a escoger el magenta porque me gusta mucho el magenta, y vamos a mirar. Y yo veo que en toda esta oración hay una palabra que es susceptible de ser un infinitivo, que es muniri, y lo voy a señalar así. ¿De acuerdo? Así con onditas, solo que no siempre así diferentes colores, pero con onditas siempre señalo los verbos que están en infinitivo. ¿De acuerdo? Recordad que los verbos en infinitivo dentro de una oración pueden ser oraciones completivas. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a escoger otro color. Muy bien, este es el color rocío que me gusta mucho. Y vamos a intentar separar las oraciones. Primero, ¿vemos conjunciones? Bueno, en primer lugar yo aquí veo un punto. Eso ya separa una oración. ¿De acuerdo? Después aquí veo un et, que como va después de un verbo seguramente está uniendo dos oraciones que son coordinadas, dos oraciones que están compuestas por coordinación, y uniría el verbo ponit con relinquit. ¿De acuerdo? Relacionaría estos dos verbos. Vemos este cum, que no sabemos si es preposición o si es conjunción. Es una duda que tenemos ahí, porque recordar que el cum puede ser tanto una preposición como una conjunción. En este caso es una preposición, ya no es conjunción, porque aquí vemos que va un ablativo. Y sabemos que el cum es una preposición de ablativo. Después aquí tenemos un punto y coma, lo cual hace que aquí acabe la oración siguiente. Y ahora vamos con la
la última oración, que es castra in altitudinem pedum duodecim, vallo fossaque duodeviginti pedum muniri iuvet. Entonces vemos que aquí hay este que recordad que un que es como un et colocado antes, ¿de acuerdo? De manera que esta palabra y esta tienen que estar en el mismo caso. En este caso están los dos en ablativo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos primero con la primera oración. La primera oración es ineo flumine pons erat. Bien, sabemos que el verbo sum es un verbo copulativo. Pero hay ocasiones en las que no funciona como verbo copulativo, que es cuando no encontramos un atributo. Es decir, erat lleva sujeto, es tercera persona de singular del verbo sum, pues el sujeto es pons, que viene de pons pontis. Y después aquí tenemos ineo flumine. Sabemos que in es una preposición de ablativo y de hecho eo y flumine están en caso ablativo. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es un complemento circunstancial de lugar. De manera que este erat no funciona como verbo copulativo, sino que se traduce por el verbo haber. Entonces tenemos el sujeto pons y sería había un puente en aquel río. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente oración. Ibi presidium ponit et in altera parte flumines quintum titurium sabinum legatum cum sex coltibus relinquit. Bien. Ibi es un adverbio de lugar. Con lo cual, como adverbio de lugar, ¿qué función hace? Un complemento circunstancial de lugar. Presidium viene de praesidium praesidii. ¿De acuerdo? Con lo cual es un acusativo en número singular. Si es acusativo, hace la función de complemento directo de ponit. ¿Quién es el sujeto? Es una tercera persona. Sabemos que es la guerra de las Galias y siempre que se habla en una tercera persona, pues el sujeto es César. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera traducción sería César pone allí una guarnición. Presidium sería guarnición. Y ahora, verbo principal, o sea, el verbo sería relinquit. Sujeto sería el mismo que el anterior. Para eso están unidos. Complemento directo. ¿Es un verbo transitivo? Es un verbo transitivo. Por lo tanto, tenemos que buscar un complemento directo. ¿Qué palabra de estas que están aquí puede ser un complemento directo? Bien, puede ser, está en acusativo legatum. Y después tenemos esto también que está en acusativo. Bien, el complemento directo en sí sería esto, legatum, complemento directo de relinquit. Mientras que quintum titurium sabinum sería una aposición que va completando a legatum. ¿De acuerdo? Sería de titurium, sería de titurius, titurii, sería así el genitivo, y sabinum sería de sabinus, sabina, sabinum. ¿De acuerdo? Que sí tenemos aposición, legatum. Ahora tenemos in altera parte fluminis. Esto sabemos que es una preposición. Y normalmente es una preposición de ablativo. ¿Hay algún ablativo? Pues mira, sí. Tenemos altera y parte, que son los dos ablativo. Altera es de alterus, altera alterum, que significa el otro o la otra. La otra de dos, recordad. Es decir, siempre que haya dos elementos y se refiera al otro de dos, o sea, el uno y el otro, se dice con alter, altera, alterum, no con uter, utra, utrum. Es alter, altera, alterum.
Y parte es de pars partis. Fluminis es de flumen fluminis, con lo cual es un genitivo. Y va completando a la palabra anterior, que es parte. ¿Qué otro más nos falta? Esto, cum sex coortibus. Cum es una preposición que sabemos que aquí en este caso es de ablativo. Coortibus sería el ablativo en plural. Y sex es un adjetivo numeral cardinal. Adjetivo numeral cardinal. Con lo cual, ¿cómo sería la traducción? Vamos a hacer desde aquí del principio. Sería, César pone allí una guarnición y en la otra parte del río, Fluminis, deja relinquit al legado, legatum, quinto Titorio Sabino, lo deja con 6 cohortes. Continuamos. Teníamos aquí un infinitivo que es iubet, muniri, y tenemos un verbo que es iubet. Iubet es un verbo que es transitivo. Por lo tanto, muniri hace la función de complemento directo de iubet. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el sujeto? Pues el mismo que el anterior, César. Eso sería el sujeto. Bien, el infinitivo tiene que llevar, o sea que ya vemos que iubet tiene sujeto, que por un lado es César, y después por el otro tiene complemento directo, que es iubet, que es muniri. Bien, ahora a muniri le hace falta un sujeto. ¿De acuerdo? ¿Cuál de todas estas palabras puede ser sujeto? Bien, el sujeto tiene que estar en nominativo. Entonces tenemos que buscar una palabra que esté en caso nominativo. Ya tenemos claro que valo y fosa están los dos en ablativo, además están unidos por el et, del que de aquí. Pero castra está en nominativo, de castra castrorum. Nominativo. In, que es preposición de ablativo, que va con valo, esto está aquí mal puesto, va con valo, y fosa, unido por el et. ¿De acuerdo? Esta preposición corresponde a valo y fosa. Y altitudine pedum duodeci va complementando a valo. La traducción, a ver si ya podemos traducir así, sería César manda iubet. Sí. Una explicación. En cuanto a las oraciones de infinitivo, recordad que hay dos tipos. Una, a ver, aquí esta oración es una oración completiva de infinitivo. A ver, oración completiva de infinitivo, ¿de acuerdo? Que va con un verbo de voluntad. Iubet se considera verbo de voluntad. Entonces, tenemos dos tipos de oraciones. Una que sería, voy a ponerlo aquí, hay dos tipos de oraciones de infinitivo que dependen de un verbo de voluntad. El primero sería, se ordena que. En el que el sujeto del verbo de voluntad es indefinido. Por ejemplo, iubeor facere o facere, que sería se ordena actuar. Por ejemplo, os voy a poner una oración de ejemplo
cónsules iuventur subitarium scribere exercitum. Que vendría a ser que se ordena a los cónsules reunir un ejército a toda prisa. Se ordena a los cónsules reunir un ejército a toda prisa. Mientras que en el segundo caso, que sería, se ordena que se haga una cosa, que es el caso que nos ocupa en esta oración o en este texto, se ordena que se haga una cosa, que es el sujeto de la oración de infinitivo es indefinido. Es decir, en este caso, el sujeto de la oración, o sea, del verbo principal, es el que es indefinido. Es decir, se ordena actuar. Aquí actuar es el verbo, es el infinitivo, y el que se ordena es el sujeto del verbo principal. Mientras que en el caso que nos ocupa es al revés. El que es indefinido es el sujeto del verbo infinitivo. En este caso era castra muniri iubet, que sería se ordena que se fortifique o se ha fortificado el campamento. ¿Veis la diferencia? Aquí sería el indefinido, vamos a ponerlo así, se ordena actuar, y aquí sería se ordena que se haga una cosa. El que tiene el sujeto indefinido es el infinitivo. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a continuar con la oración que estábamos haciendo. Vamos a continuar aquí. Aquí sería la traducción. César manda fortificar, que es el muniri, el campamento, que es castra. Me he perdido, aquí está, castra. Manda fortificar el campamento con un parapeto de 12 pies de altura, palo in altitudinem pedum duodecim, y un foso de 18 pies, duodeviginti pedum. Así que esta sería la traducción. Como veis, aquí lo importante es ver los verbos principales, dividirlos, y así se pueden dividir las oraciones, ver si hay verbos en forma personal, en forma impersonal, y también ver dónde están los nexos o conjunciones, y no confundirlos con preposiciones como en el caso de cum. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora creo que ya va todo.